Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy conmigo porque vamos a profundizar en un tema que sé que a muchos de ustedes, fanáticos acérrimos de The Method Demir y Can Yaman, les va a volar la cabeza. Preparen sus bebidas favoritas, acomódense en sus sillones y abróchense los cinturones porque hoy no solo vamos a hablar de esa supuesta canción secreta que Demet le dedicó a Can, sino que vamos a desmenuzar cada rincón de su relación, analizar cada mirada, cada gesto y cada palabra que han pronunciado a lo largo de los años para llegar al fondo de este misterio. Sí, lo escucharon bien. La llama de Erkenci-Kush sigue ardiendo intensamente en nuestros corazones, y aunque haya pasado un tiempo desde el final de la serie, la química innegable entre Demet y Can sigue siendo objeto de debate, especulación y, por qué no decirlo, de nuestros más profundos deseos. Hoy en particular, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la música, los sentimientos ocultos y esa conexión especial que, a pesar de los altibajos y los rumores de distanciamiento, siempre pareció unirlos con un hilo invisible. Pero antes de embarcarnos en esta aventura investigativa, quiero pedirles ese favor que ya conocen. Si les gusta mi contenido, si disfrutan del chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco, si son adictos a las noticias de sus ídolos y si quieren estar al tanto de cada detalle de la vida de Demet y Can y de otras estrellas que brillan con luz propia, no olviden suscribirse al canal. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Recuerden que su apoyo es el combustible que impulsa mi creatividad y me anima a seguir buscando información interesante y entretenida para ustedes. Ahora sí, sin más rodeos, preparémonos para adentrarnos en la intrigante historia de amor, música, talento y misterio que rodea a The Method Demir y Can Yaman. La química entre The Method Demir y Can Yaman era palpable, casi tangible. No se trataba simplemente de la magia que desprendían en la pantalla, interpretando a Sanem y Can en la exitosísima Erkenci-Kush. La chispa era visible fuera del set, en las entrevistas, en los eventos públicos, incluso en las fotografías robadas por los paparazzi. Los rumores de un romance entre ambos eran persistentes, alimentados por sus miradas cómplices, sus sonrisas discretas y la evidente admiración mutua que emanaba de cada uno. A pesar de que nunca confirmaron oficialmente una relación seria y duradera, lo que en el mundo del espectáculo a menudo significa estamos juntos, pero no queremos que lo sepan, la llama siempre estuvo ahí, encendiendo la imaginación de sus fans y creando una legión de Can-Dems shippers que aún hoy sueñan con su reencuentro. Y es precisamente en este contexto, en medio de esta atmósfera cargada de emociones, especulaciones y secretos a voces, donde emerge la leyenda de la canción secreta. Se susurra en los foros de fans, se comenta entre bambalinas, se debate acaloradamente en las redes sociales. Demet, inspirada por el talento y la personalidad magnética de Can, le escribió una canción. Una melodía llena de admiración, cariño, quizás amor, y probablemente un toque de melancolía por un amor que pudo ser, pero no fue. Pero, ¿de qué canción estamos hablando exactamente? Aquí es donde el misterio se intensifica y la tarea de detectives se vuelve más desafiante. No existe una confirmación oficial, ni una declaración pública de Demet admitiendo, sí, escribí esta canción para Can. Sin embargo, a lo largo de los años, se han tejido una serie de pistas, señales sutiles, coincidencias sospechosas y hasta silencios elocuentes que al juntarlos, nos acercan a una posible candidata. Una de las canciones que resuena con más fuerza en esta teoría conspirativa musical es una melodía lanzada por Demet poco tiempo después de la emisión del último episodio de Erkenci-Kush. La letra, sutil pero profundamente emotiva, habla de un amor intenso, de una conexión a un nivel casi espiritual, de una admiración incondicional hacia una persona especial que ha dejado una huella imborrable en su corazón. Los fans, con su ojo avizor y su capacidad para encontrar significados ocultos donde otros solo ven simples versos, notaron ciertas similitudes entre la letra de la canción y la relación, o la potencial relación, entre Demet y Can. Por ejemplo, la canción hace referencia a una mirada que lo dice todo, una frase que resonó como un trueno entre la fanaticada, recordando las miradas intensas y cargadas de emoción que Demet y Can se dedicaban tanto en la pantalla como fuera de ella. Esas miradas que parecían comunicar un universo entero de sentimientos sin necesidad de palabras. También habla de un talento que deslumbra, un verso que encaja a la perfección con el talento actoral indiscutible y el carisma arrollador de Can Yaman, capaz de conquistar corazones en cada uno de sus papeles. La letra continúa describiendo. Do a esta persona especial como alguien que ilumina mi camino en la oscuridad, me inspira a ser mejor cada día, y me enseña a volar sin miedo.
¿Acaso no son estas las características que muchos fans atribuyen a la influencia de Khan en la vida de Demet, y viceversa? La conexión que compartieron en Erkenci-Kuş no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también les permitió crecer como artistas y como personas. Pero, ¿son suficientes estas coincidencias para declarar que la canción es una dedicatoria secreta? Quizás no. Sin embargo, la letra, combinada con el momento estratégico en que fue lanzada la canción, justo después del boom mundial de Erkenci-Kuş, cuando la atención mediática sobre Demet y Khan estaba en su punto álgido, alimenta la teoría y la hace por lo menos plausible. Además, debemos tener en cuenta que Demet Özdemir es una artista muy reservada en lo que respecta a su vida personal. A diferencia de otras celebridades que comparten cada detalle de sus relaciones amorosas en las redes sociales, Demet prefiere mantener un halo de misterio a su alrededor. Rara vez habla abiertamente de sus romances y siempre ha sido muy cautelosa al referirse a su relación con Can Yaman. Esta discreción hace que sea aún más difícil confirmar o desmentir la teoría de la canción secreta. Sin embargo, como buenos detectives del corazón, no nos rendiremos tan fácilmente. Seguiremos investigando, buscando pistas que nos ayuden a completar el rompecabezas y a descubrir la verdad detrás de esta melodía enigmática. Una de las estrategias que podemos utilizar es analizar minuciosamente las entrevistas que Demet y Khan han concedido a lo largo de los años. Aunque nunca hayan hablado directamente de una relación romántica, sus palabras, sus gestos, sus silencios y sus miradas pueden revelar mucho más de lo que se imaginan. Por ejemplo, en varias entrevistas, Demet ha hablado con admiración del talento de Khan como actor, resaltando su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y para transmitir emociones complejas de manera creíble y conmovedora. También ha elogiado su profesionalismo, su dedicación al trabajo y su compromiso con cada proyecto en el que se involucra. Por su parte, Khan ha dicho cosas similares sobre Demet, destacando su talento natural, su carisma arrollador, su energía contagiosa y su capacidad para conectar con el público. Estas declaraciones, aunque aparentemente inocentes y profesionales, pueden ser interpretadas como señales de una admiración y un cariño que trascienden la mera relación laboral. Y si a esto le sumamos la teoría de la canción secreta, el panorama se vuelve aún más intrigante y lleno de posibilidades. Pero no nos conformemos solo con las palabras. También podemos analizar las interacciones que Demet y Khan han tenido en las redes sociales, especialmente durante la época de Erkenci-Kuş. Aunque en la actualidad ya no se siguen mutuamente, un detalle que por sí solo alimenta las especulaciones, en el pasado solían interactuar con frecuencia, comentando sus publicaciones, dándose me gusta y compartiendo mensajes de apoyo mutuo. Estas interacciones, aunque virtuales, también pueden ser interpretadas como indicios de una conexión especial. Recordemos, por ejemplo, aquel comentario que Khan le dejó a Demet en una foto en la que ella aparecía radiante con un vestido rojo: "Estás preciosa, como siempre". Un comentario simple pero que desató una ola de reacciones entre los fans, quienes lo interpretaron como una prueba de que Khan veía a Demet con ojos que iban más allá de la amistad. O aquella vez que Demet compartió un vídeo de Khan tocando la batería y escribió: "¿Qué talento tienes? Me dejas sin palabras". Un elogio sincero que evidenciaba la admiración que sentía por las habilidades artísticas de su compañero de reparto. Por supuesto, es importante tener en cuenta que las relaciones entre celebridades son complejas y que a menudo están sujetas a la presión de los medios de comunicación y de los fans. Es posible que Demet y Khan hayan decidido mantener su relación en secreto para protegerla de las miradas indiscretas y para evitar el escrutinio público. O quizás simplemente hayan sido buenos amigos y compañeros de trabajo, y que la química que vimos en la pantalla haya sido producto de su talento actoral y de su profesionalismo. Sin embargo, la teoría de la canción secreta sigue siendo un misterio fascinante que nos invita a soñar con la posibilidad de que haya algo más allá de lo que vemos. Un amor oculto, una conexión profunda, una melodía que guarda un secreto a voces. Y hablando de soñar, ¿se imaginan cómo sería escuchar a Demet cantándole esa canción a Khan en persona? ¿Cómo reaccionaría Khan al escuchar esas palabras llenas de admiración, cariño y quizás arrepentimiento por un amor que no se concretó? Sería un momento mágico, un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los fans de Erkenci-Kuş. Pero volvamos a la realidad. Por ahora, la canción secreta sigue siendo un enigma sin resolver. No sabemos con certeza si existe ni si realmente fue escrita para Can Yaman. Sin embargo, la teoría es lo suficientemente intrigante como para seguir investigando y buscando pistas que nos ayuden a descifrar el código oculto en la letra de la canción y en las miradas cómplices de Demet y Khan.
Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de la música de Demet Özdemir y de su talento como actriz. Podemos seguir admirando el carisma de Can Yaman y su capacidad para enamorar a miles de fans en todo el mundo. Y podemos seguir soñando con la posibilidad de que algún día, Demet y Can vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto, para deleitarnos con su química innegable y su talento arrollador. Un reencuentro que sin duda, rompería récords de audiencia y volvería a encender la llama de la esperanza en los corazones de los fans de Candem. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que la canción secreta realmente existe? ¿Creen que Demet escribió una canción para Can? ¿Cuál es su canción favorita de Demet? ¿Qué pistas han encontrado ustedes que apoyen o refuten esta teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí y me anima a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Antes de despedirme, quiero recordarles que todo esto son solo teorías y especulaciones. No hay nada confirmado, y es posible que la canción secreta nunca salga a la luz. Sin embargo, la posibilidad de que exista es lo suficientemente emocionante como para seguir investigando y buscando pistas. Y quién sabe, quizás algún día, Demet o Can decidan hablar abiertamente de su relación y revelarnos la verdad detrás de la canción secreta. Mientras tanto, seguiremos soñando y disfrutando de su talento. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí afuera, o quizás en una melodía secreta.